Hola a todos, reciban un cordial y afectuoso saludo. Iniciamos nuestra clase de teoría de la educación hablando de los enfoques, de la importancia que tiene la teoría y su relación con la práctica en el ámbito educativo. Para hablar de teoría de la educación necesitamos enmarcarnos en el concepto de teoría. ¿Por qué? Porque ello nos permitirá, pues, guiar ese proceso de conceptualización completa y compleja de lo que quiere decir y el significado que tiene teoría de la educación. La teoría parte de un proceso de observación, de contemplar, de estudiar. Generalmente viene originada de un pensamiento especulativo. Sin embargo, este pensamiento pues va evolucionando y hoy se le puede denominar, más allá de pensamiento especulativo, pues eh, la conjugación de un conjunto de ideas de un determinado tema que nos va a permitir pues construir hipótesis sobre una situación en particular. Entonces, todo este sistema lógico deductivo compuesto por hipótesis, pues se traducirá luego de un proceso investigativo en una teoría. Ahora bien, teoría inmiscuye o eh, eh, contempla un proceso de praxis en el ámbito educativo, una praxis que permite criticar, comprobar o confirmar o refutar la teoría que está planteada. Entonces, igualmente, pues tenemos que hablar del término educación, un término que ha venido evolucionando a lo largo de la historia y que yo me traigo acá una imagen tomada con fines instruccionales, donde hay algunas palabras clave que nos permiten la construcción del concepto de educación. Educare eh, eh, es guiar, conducir, ir hacia afuera, educatio, el acto de educar, educere, ir afuera, llevar. Puede ser un conjunto de acciones que nos permiten generar influencia sobre esa persona que recibe la información. Es un proceso de maduración que lleva a cabo el sujeto. Es un proceso que se va generando en el acto y en el acompañamiento permanente de aquel que transmite o genera la información sobre aquel que la recibe, ¿no? Educación, pues, el conjunto y desarrollo de habilidades necesarias y concretas para la solución de un problema. Es la construcción propia o el apropiamiento de un conjunto de saberes teóricos, prácticos y procedimentales de origen cognitivo y que seguramente va a ser socializado. Es la generación de un espíritu crítico en aquella persona que busca generar cambios trascendentales en su sociedad y que les permite tener una visión propia del mundo en el que se desenvuelve. Entonces, ya cuando hablamos de teoría de la educación, pues entonces tenemos que partir del reconocimiento del hecho educativo, del hecho que hay dentro de ese proceso de educación. Tenemos que pensar que la teoría de la educación es una rama, es una ciencia que deriva de la filosofía y que se enfoca en el estudio de todos los procesos educativos y de su aplicación en la sociedad. Esta pues teoría se va a encargar de investigar lo que es la educación, cómo funciona, cuál es la importancia que tiene ella para el desarrollo humano y para la sociedad. Acá podemos observar que la teoría de la educación está formada por todas aquellas aportaciones orientadas a conocer la realidad educativa. ¿Para qué? Para que conociendo este hecho educativo, pues se pueda intervenir, bien sea modificar o innovar sobre esa realidad educativa. Y bueno, también implica el conocimiento de las mejores prácticas para generar cambios verdaderos en la praxis de la educación. Entonces, la realidad educativa puede presentarse bien en un ambiente de educación informal, bien en un ambiente de educación no formal o bien en un ambiente de educación formal. Es importante saber que la teoría de la educación solo tiene sentido si es teoría sobre la praxis, es decir, si se quiere saber para hacer.
Por tanto, pues pensando que el concepto de educación se refiere a el proceso de aprendizaje sistemático que persigue objetivos generales específicos, pues entonces sería importante trabajar todos los temas de la educación, incidir sobre ella para generar acciones formativas verdaderamente significativas en el ámbito o en la realidad donde se pretenda intervenir. Entonces, seguimos por acá con algo que les traigo referido al proceso de evolución que ha tenido el concepto de teorías educativas. Fíjense que el concepto de teorías educativas a lo largo del tiempo ha venido variando, ha venido modificando quizás sus conceptos, pero bueno, si partimos de la idea de, por ejemplo, Gargallo en el 2009, pues él comentaba que, que una teoría es una disciplina que busca la integración de dimensiones del conocimiento científico y el ejercicio práctico como base normativa de las actividades pedagógicas dentro de ambientes de aprendizaje. Con ello se generan teorías sustantivas y nacen nuevas cuestiones conceptuales, epistemológicas, metodológicas para llevar a cabo la práctica de lo teorizado. Igualmente, Pallares y Chiva en el 2017 opinan respecto a la teoría de la educación, señalando que es una disciplina cuya función es recopilar situaciones educacionales pasadas y presentes para justificar realidades ontológicas originadas de la práctica educativa con el propósito, fíjense, de innovar métodos concatenados en concatenando lo que se encontró con lo que se pretende proponer. Y bueno, este ejercicio espera idealizar el proceso educativo. Entonces, estos autores que tenemos acá reseñados, de una manera u otra nos dan algunas palabras clave de lo que es la teoría, de lo que representa la teoría educativa: tradición pedagógica, justificación de teorías para las actividades prácticas, práctica lógica y racional que involucre aplicaciones de elementos pedagógicos, proposiciones científicas, integración de dimensiones del conocimiento científico y el ejercicio práctico. ¿Para qué? Para incidir o intervenir de manera efectiva en situaciones educativas. Entonces, tomando algunos elementos mencionados, pues podemos decir que la teoría educativa es una disciplina científica, es una teoría que definitivamente es sustantiva y global para interferir en ese proceso educativo. En el mundo anglosajón, la teoría de la educación es una teoría para la práctica de la educación. Por ende, como les dije anteriormente, van de la mano teoría con práctica. Se supone conocer la realidad educativa para poder intervenir sobre ella y mejorar la práctica, ¿no? En palabras de Colón y Núñez. La teoría educativa tiene como objeto describir, explicar, interpretar, comprender, transformar el proceso educativo en general, desde una dimensión teórica científica, desde una dimensión normativo-tecnológica. Entonces, fíjense que acá reitero lo señalado por Colón en el 97, donde se menciona que la teoría de la educación solo tiene sentido si se va a incidir sobre la práctica, ¿ok? Es decir, vamos a saber qué está pasando para poder hacer y para poder ejercer nuestra acción formativa de la manera más adecuada, oportuna y contextualizada posible. Colón en el 97 nos dice o nos propone una estructura conceptual de lo que es la teoría de la educación en 3 niveles. El primer nivel, que él denomina de carácter metateórico, donde él dice que en este nivel se debe integrar para lo que es la teoría de la educación, lo que es la concepción de la realidad, es decir, saber qué será o qué es la educación o qué sea la educación, el análisis del conocimiento de esa realidad, es decir, cómo aprendemos la parte epistemológica y también las formas que tenemos para accesar a esa realidad, esos procesos heurísticos, esas metodologías de investigación que nos permiten
pues llegar a ese objeto del conocimiento. También tenemos un nivel teórico-científico que integraría las aportaciones que nos dan diferentes ciencias que están involucradas en el acto educativo, involucrar aportes que nos puedan dar otras disciplinas que nos permitan conocer científicamente ese objeto de estudio, poder describirlo, poder interpretarlo, explicarlo, para poder incidir sobre él. Y un nivel tecnológico aplicativo en el cual a partir del conocimiento ya disponible, pues vamos a tratar de normativizar la acción educativa y convertirla en acción pedagógica, ¿ok? Ya aquí es el proceso de intervención, mejora, optimización e innovación del hecho educativo. En este sentido, cuando hablamos de la teoría de la educación, pues abordaremos temas fundamentales. Primero, la teoría de la educación debe integrar un cuerpo general de conocimientos y propósitos del objeto de estudio para poder incidir sobre él. Debe investigar qué es la educación, cómo son esos procesos educativos, qué cambios son pedagógicos y cuáles pueden lograrse en un determinado sujeto. Durante este proceso van a estar siempre implicados presupuestos valorativos, porque todos los objetivos a conseguir deben estar acordes con los valores sociales, con los valores fundamentales de nuestro comportamiento y de nuestra acción social. Dentro de la práctica de la teoría o en la teoría educativa debemos incluir todo el marco sociocultural en el que gira la educación. Debemos involucrar a los profesionales y a los agentes educativos. Se debe partir del conocimiento que tenemos del estudiante, del educando. ¿Por qué? Porque el conocimiento de él nos permite saber cuáles son sus niveles de educabilidad, los límites de la educación, las bases bioantropológicas de la misma, el proceso de funcionamiento de su cerebro, de la mente humana, entender cómo es el hombre, cómo es ese proceso de libertad, cuáles son las teorías que inciden en su proceso de formación. Entonces, todos estos son temas fundamentales de la acción de la teoría educativa. Por tanto, vemos que es un campo bastante amplio y fundamental para poder incidir significativamente en la educación. Finalmente, debo mencionar que la teoría de la educación aspira a generar una fundamentación científica de lo que es el accionar educativo. Es decir, reconvertir la intervención educativa en intervención pedagógica. Fíjense que es muy importante entender que la teoría educativa no se trata de generar fórmulas matemáticas ni de generar minuciosas recetas a seguir, sino verdaderamente entender la realidad práctica que está viva e intervenir en ella, porque eso significa intervenir sobre ese ser humano que recibirá esa información, que la utilizará adecuadamente, un ser humano que es libre, y por tanto no se trata de un proceso de adiestramiento, sino verdaderamente de formar a un individuo para que sea un agente social. Entonces, bueno, yo les invito a visualizar los recursos educativos básicos y complementarios de nuestro módulo para poder afianzar conocimientos, apropiarnos de ellos, apropiarnos del concepto de educación, apropiarnos del concepto de teoría y conjugándola, poder visualizar la importancia que tiene esto para el hecho educativo. Recuerden que estoy para apoyarles en todo este proceso y bueno, que vamos de la mano todos juntos remando en un mismo destino. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente.